Bienvenidos a todos, disculpad el retrasillo, cosas técnicas. Ahora tendré que entretenerme un momentillo en poner la presentación de la doctora Rayo, pero es lo que tiene venir justa. Y nada, lo primero, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y especialmente a la profesora Rayo Cruz, a Asunción, que nos va a acompañar esta tarde en la sesión de las jornadas de literatura y arte. No voy a extenderme mucho porque nos hemos retrasado con el asunto técnico y por lo que pueda venir ahora, pero bueno, tengo que comentaros que Asunción Rayo es catedrática de literatura española y de esta universidad. Actualmente se encuentra en una situación de feliz retiro, feliz porque sé que viaja mucho y que está muy bien con esta situación, pero ella también es colaboradora honoraria de nuestra área, con lo cual de vez en cuando pues la invitamos y ella colabora en asuntos docentes. Es además académica de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, que como sabéis es uno de nuestros colaboradores y bueno, pues también por ese motivo ella está aquí hoy acompañándonos. Los estudios de la doctora Rayo Cruz abarcan especialmente la prosa y de todos los tiempos, desde el siglo de oro básicamente hasta nuestro siglo XX. Creo que es el espectro que al menos yo he aprendido contigo, Asunción, que ha sido mi profesora. La prosa didáctica del 16, del 17, los trabajos sobre el diálogo renacentista, sobre humanismo y renacimiento, la presencia del erasmismo, los libros de antigüedades de esta época son algunos de sus estudios más importantes. Si directamente ponéis Dialnet, la profesora Rayo Cruz, tenéis toda la bibliografía. Y además a ella le debemos muchas ediciones de obras de las que están en la colección de cátedra, entre otras editoriales, pero bueno, especialmente ahí, del Crotalón de Villalón, del Menosprecio de corte y alabanza de aldea de Antonio de Guevara, los coloquios matrimoniales de Pedro de Luján, la Diana de Jorge de Montemayor y, bueno, la Fundación José Manuel Lara tiene la edición del Marcos de Obregón de Vicente Espinel, que seguramente también tendréis en mente. Hay en su haber muchísimos artículos de investigación, yo por supuesto ahora aquí no los puedo enumerar, y también de novela contemporánea, que como yo estoy aquí representando a Siglo de Oro, pues me limito a esta parcela. En todos ellos yo creo que hay una constante de la profesora Rayo, que es un rigor en la investigación y sobre todo una claridad expositiva, que creo que también podréis apreciar en la charla de hoy, porque es una de sus virtudes, esa claridad y esa manera de presentarnos de una manera diáfana, ordenada, pues muchas cosas que, como siempre digo, se dan simultáneamente. En lo que se refiere a arte y literatura, la profesora Rayo ha trabajado sobre el tema de la ciudad, por ejemplo, sobre los libros de antigüedades, y en las octavas jornadas tuvimos a bien invitarla, Asunción, no sé si te acuerdas, estábamos con las mascarillas puestas en 2021 y nos habló sobre un tema muy interesante, los gabinetes de maravillas, la Casa Museo de la Astanosa en el Criticón de Gracián. Y quedamos entonces aplazadas a alguna otra charla sobre el retrato, que es otro de sus temas recurrentes de su investigación. Así que hoy nos va a hablar sobre el retrato de personas ilustres en el Renacimiento, medallas, ilustraciones y libros, y yo sin más le doy ya la palabra. Muchas gracias, Asunción. Mientras voy preparando la presentación. Muchas gracias, Belén, por tus palabras, que tienen especial sentido viniendo de una alumna y después colega y, como os habréis dado cuenta, amiga. Y gracias también por haberme invitado para poder estar un rato, no sé cómo se usará de largo, un rato con todos vosotros, lo cual para mí es muy importante porque es como volver otra vez a las aulas que ya dejé hace 2 años y pico. Así que espero que os interese este tema.
porque es un tema poco trillado. De hecho, muchas de las cosas casi las voy a apuntar porque os daréis cuenta que son como caminos abiertos a la investigación. Es decir, que esta posibilidad de relacionar literatura y arte en el tema del retrato, pues no está demasiado trillado. Bien, empiezo entonces a explicaros, como digo, esos elementos o esos matices importantes que yo he considerado dentro de este tema. En el Renacimiento, el retrato literario alcanza una moderada importancia en comparación con el pictórico. Bueno, una cosa que se me olvidaba antes, si se puede apagar alguna luz, veréis mejor las imágenes. Ah, pero de aquí no, por favor. Que... No, vale, muy bien, si gracias. Bien. Digo que hay una importancia, sí, una importancia del relato literario, pero mucho menor que el relato pictórico. Ambos se erigen sobre la valoración nacida desde el humanismo de una antigüedad digna de ser rescatada e imitada, pero lo adecúan a nuevos planteamientos. Necesitan del retrato para expresar nuevas presencias del individualismo y hay una renovación de las técnicas. Los caminos que siguen uno y otro son en principio diversos, pero enseguida confluyen en varias modalidades que van desde las colecciones de libros de personajes ilustres, que son vidas de antiguos y modernos, a álbumes de amigos. El retrato pictórico aprende de las dos únicas formas que han pervivido en la antigüedad, es decir, de los bustos y de las monedas, y modifica la tradición medieval de los retratos colectivos de conmemoración pública o esa presencia de retratos de los oferentes en los cuadros religiosos. El Renacimiento hay un deseo de que la efigie exprese no solo el físico, sino el carácter de la persona retratada, incluso sus sentimientos y estados de ánimo. Como dice uno de los investigadores, la tarea de realizar retratos dotados de vivacidad presupone por parte del artista un control absoluto de la identidad visual del modelo. Los humanistas desean conocer el gesto y el hábito de esas personas señaladas, ponerle cara a las personas que los textos les acercan y que ellos rescatan. La imagen da mayor vida y produce mayor efecto en esa recuperación que se ofrece también como una ejemplaridad. Así lo expresa Antonio Agustín, es un diálogo, así se titula su propia obra, en sus Diálogos de Medallas, donde dice: pero tornando al provecho de este estudio, no será pequeño poder ver el retrato del gesto y hábito de tantas personas señaladas, reyes, emperadores, capitanes y otras personas singulares de los siglos pasados. Y como nos holgamos de leer las historias de lo que ha pasado en el mundo y nos queda una afición grande a los que hicieron cosas buenas o maravillosas, así también tenemos deseo de saber qué gesto tuvieron y no hay ninguno tan desenrazonado que no se mueva con afición cuando ve el retrato de su rey o de su padre o de su amigo, y cuanto más al vivo está, más se enternece contemplándolo. El retrato literario se forma, pues, sobre el género de las biografías, es decir, Plutarco y Suetonio, de las recolecciones de dichos y hechos de personajes ilustres, es decir, Valerio Máximo, pero además tiene una andadura retórica bien establecida por Cicerón y Quintiliano y cuenta en el ámbito hispánico, ya antes de llegar al Renacimiento, con ejemplos reconocidos como Generaciones y semblanzas de Pérez de Guzmán y Los claros varones de Castilla de Hernando del Pulgar. Las obras castellanas citadas son ejemplo del interés y de las motivaciones propias del humanismo por esa recuperación de varones ilustres del pasado, pero sobre todo, en este caso, de los coetáneos en el siglo XV.
Generaciones y semblanzas, escrita en 1450, de Fernando Pérez de Guzmán, es una parte desgajada de otra obra más amplia titulada Mar de Historias, cuyas dos primeras partes trataban de los emperadores y sus vidas, de príncipes y hombres gentiles, y la segunda de santos y sabios, sus vidas y sus obras. Sirvió para complementar la crónica del rey Juan II, época a la que pertenecen los retratos literarios de los personajes elegidos, varones llenos de afán de gloria, codicia y partidismo. Son retratos psicológicos con las distintas cualidades y vicios. Un ejemplo. Así se describe a don Juan Alonso de Guzmán. Voy a leer nada más que en cada uno de los casos un pequeñísimo fragmento. Fue alto de cuerpo, de buena forma, blanco e rubio. Traía la barba un poco crecida, muy cortés e mesurado, e tanto llano e igual a todos que menguaba su estado en ello. Pero con esta condición de la gente común que nunca mira mucho adentro, era muy amado. Fue muy franco y gran acogedor de los buenos, pero no entremetido en las cortes ni en los palacios de los reyes, ni fue hombre que por regir e valer se trabajase mucho, sino darse a la vida alegre y deleitable. Algunos le razonaron por de poco esfuerzo, e ansí, con estas tachas y virtudes, e principalmente por la grande dulzura e benignidad de su corazón, e por la franqueza y la liberalidad que hubo, fue muy amado. Los claros varones de Castilla se imprimieron en Toledo en 1486 y se sigue una parecida técnica del retrato, aunque este se hace más extenso frente a la brevedad y concisión del que he leído antes de Pérez de Guzmán, y se introduce una innovación que creo que es muy importante: la comparación de los personajes retratados con hombres ilustres de la antigüedad. El efecto que se produce es el reflejo con el pasado y la construcción, además, añade, del contexto y ámbito de la imagen, es decir, la efigie y el carácter del retratado. Un ejemplo. Don Íñigo López de Mendoza, conocido por todos como el Marqués de Santillana, fue hombre de mediana estatura, bien proporcionado en la compostura de sus miembros, hermoso en las facciones de su rostro, de linaje noble castellano y muy antiguo. Era hombre agudo e discreto y de gran corazón, que ni las grandes cosas le alteraban ni las pequeñas le placía entender. Fue muy templado en el comer y beber. En esto tenía una singular continencia. Tuvo en su vida dos notables ejercicios, uno en la disciplina militar, otro en el estudio de la ciencia. Estos primeros libros de biografías en castellano implican dos pilares del retrato. En primer lugar, los elementos que definen, como sabéis, el género literario, que tiene dos partes. Una que da cuenta de la efigie y descripción física, la prosopografía, y otra del trazado de su carácter con virtudes y defectos, que es la etopeya. A esto se añaden las obras que ha hecho, las hazañas, estudios, inventos, es decir, la importancia social de su vida. De ahí que durante bastante tiempo los retratos se dirigieran a perpetuar la memoria de los hombres ilustres. En segundo lugar, dan cuenta del significado de sus coetáneos, puesto que en ambas obras se realiza como complemento ensalzador de su propia época. La otra vertiente, la de la recuperación de retratos de hombres de la antigüedad, como hemos dicho, solo se encuentra en la primera parte de Mar de Historias de Pérez de Guzmán, pero fructificará más adelante, especialmente en el siglo XVI y XVII. En el rescate e imitación de las obras de la antigüedad, el género de la biografía figura como uno de los preferidos, quizá como recuperación no solo de las obras y hechos del pasado, sino a la vez de sus artífices. Interesan entonces los ilustres, que si en principios eran los hombres nobles, es decir, los de alto linaje, luego por extensión son aquellos de renombre y fama. Proceda este de su reconocimiento público o de alguna cualidad peculiar que pueda tener.
Las colecciones de biografías suelen combinar los retratos de personajes de la antigüedad con los famosos coetáneos en ambos ámbitos, contemplando a los reyes o emperadores, nobles, hombres de letras o de ciencias, así también de humanistas o impresores, pero incluso entran otros oficios como los médicos. La presencia de los antiguos, además de cumplir con la curiosidad que despierta el conocimiento de un pasado altamente valorado, funciona como autoridad, como prestigio ya consolidado que eleva la valía de los contemporáneos. Estos se alinean así en una serie de celebrados varones dignos de ser conocidos y recordados. De este modo, confluyen también en la modalidad genérica de los elogios, que es lo que tenéis proyectado, propuesta por Paulo Jovio. La deuda con los escritores clásicos está también en la propia configuración del género. Gran parte de la biografía se modela en atención a los presupuestos retóricos del retrato. Desde el nomen, simplemente consignado o explicado si implica algún atributo, a la natura, que desglosa la patria, familia y edad. Quintiliano recoge además el habitus corporis y Cicerón hace hincapié en la educación, maestros, educadores y preceptores. A ello hay que añadir la fortuna, la condición, es decir, la profesión o el estado social que tiene el retratado, la afección, que en el Renacimiento se confunde con la teoría de los humores, y finalmente, y en español, sus dichos y hechos. No puede faltar la consideración, que es parte del retrato, de su muerte y la fama póstuma. Así se conforman, por ejemplo, las biografías de emperadores propuestas por Antonio de Guevara en su obra Década de Césares, de 1539, que únicamente refiere las vidas de los emperadores romanos, y la obra de Pedro Mejía, Historia Imperial y Cesárea, de 1545, que delinea la trayectoria sin interrupción desde estos mismos hasta los mandatarios del Sacro Imperio Germánico. Ninguna de las dos está ilustrada, quizá porque esta práctica se hace más habitual a partir de la segunda mitad del siglo XVI. Pongamos, para visualizar estos emperadores, la obra de Giovanni Battista Cavalieri, Romanorum Imperatorum Effigies, Roma 1583, que se dedica solo a los emperadores romanos, y podrían citarse otras en las que estos conviven con gobernantes de la Edad Media y del Renacimiento, como la obra de Guillaume Rouillet, Prontuari Iconum Insignium de Lyon, 1553. La década de Césares de Guevara presenta una selección de emperadores, en cierto modo, como continuación y al amparo del éxito de su famoso libro áureo de Marco Aurelio, ahora como vidas, digamos, en formato reducido y ajenas totalmente a ningún tipo de reflexión política que sí tenía ese primer libro que configuró su éxito. Siguiendo los elementos compositivos de la retórica, las biografías comienzan refiriéndose al linaje, desde el abuelo paterno, padre y madre, y el lugar de nacimiento como patria. Nació el emperador Trajano en la ciudad de Cádiz, nació Adriano en Roma, nació Severo en Etrurio, etc. Se cierran también dentro de lo establecido con la explicación particular de la muerte de cada uno, con detalles sobre la enfermedad que la ha producido, por ejemplo, las almorranas en el caso de Trajano, o el estado de ánimo que le condujo a la desesperación y búsqueda del suicidio en el caso de Adriano, o la muerte violenta desatada por una traición, en dos casos, Vasiano y Heliogábalo. Relevante de esta modalidad de retrato es también la constatación de la apreciación que el emperador tuvo tras su muerte, siendo muy pocos los que dejaron fama digna de alabarse, porque los retratos de los emperadores guevarianos se formulan como un claro oscuro de hechos destacables y vicios reprobables. Solo algunos fueron dignos de memoria, como el caso de Antonino Pío,
Cuán amado fue en vida, tan llorado fue en la muerte, y luego, en conformidad de todo el Senado, fue llamado santo, y todo el pueblo, así como expiró, daban a porfía por la calle grandes voces y alaridos, ensalzando su bondad y su clemencia, su benignidad, su largueza, su justicia, su paciencia, su prudencia y su providencia. Fuéronle hechas todas las horas, y diéronle todos los títulos famosos que a los príncipes buenos fueron dados, y mereció que en el templo de Júpiter fuese un sacerdote de su nombre instruido, y asimismo le hicieron un templo, y dedicaron en su honra los juegos circenses y una cofradía, donde todos se llamaban los antoninos. Sin embargo, la mayoría recibió lo que su mala vida se merecía y sufrió el olvido. De Cómodo, que fue envenenado y ahogado, se dice, este fue el fin de su impúdica y torpe vida de Cómodo, y tal fin habrán los príncipes que vivieran como él en este mundo, la ejemplaridad, como he dicho antes. A Juliano, como castigo de su ambición, después de muerto, no hicieron honra funeral a su cuerpo, ni tampoco hicieron desacato a su sepulcro. La vida guevariana aporta una serie de novedades respecto a las fuentes que, como he dicho, Plutarco, Suetonio y los escritores de la historia Augustae. Su configuración de la descripción física es más completa y sistemática. Algunas de las descripciones de la prosopografía de los retratados detallan los rasgos físicos con el color del rostro o del pelo, el tipo de nariz, y se refieren a la complexión de todo el cuerpo. Datos interesantes son para Guevara, y esto creo que es importante, la mirada, las manos y la voz. Era Trajano alto de cuerpo, el rostro algo negro, los cabellos raros, la barba espesa, la nariz corva, grandes espaldas, las manos largas y los ojos en el mirar amorosos. Tenía Adriano el cuerpo muy alto y bien sacado, excepto que inclinaba la cerviz un poco y en la nariz era algo romo. La cara tenía morena, los ojos más blancos que negros, la barba negra y espesa, las manos más nerviosas que carnudas, la cabeza grande y redonda y la frente muy ancha, lo cual era indicio de tener, como tuvo, gran memoria. Era Greta blanco, rojo, alto, agudo, manso y ligero y bien acondicionado, aunque sobre caso de imperar también era superbo como Vasiano. Vasiano, su hermano, era verdinegro, colérico, adusto, pequeño de cuerpo, ancho de frente, vellosa en las manos, ronco en la voz, agudo, versuto, solícito y embaidor, porque si había menester alguna cosa, embaucaba a todos con buenas palabras y después todo paraba en mentiras. Fue Alejandro Severo, alto de cuerpo, los cabellos negros ensortijados, la cara flaca y morena, los ojos grandes y rasgados, la garganta corta y llena, las manos secas y nerviosas, las piernas delgadas y los pies algo estebados, y en la complexión cúpole poca cólera y mucha flema, lo cual mostró él después en el discurso de su vida, porque fue en la conversación manso y en la gobernación piadoso. Intenta, pues, dar cuenta no solamente de la imagen, digamos, física, sino también del temperamento, y este temperamento, además, depende de esa ley que se consideraba en este momento, que es la ley de los humores. La complexión refleja en el rostro y en la fisonomía en general, aunque a veces la apariencia esconda otra cosa. Por ejemplo, Cómodo, a pesar de su belleza, dice, luego se conoció en él que era recio en la condición, insufrible en el servicio, ingrato en los beneficios, goloso en el comer, malicioso en el mirar, cruel en las venganzas, impaciente en las injurias, superbo en el mandar y sobre todo sucio, torpe y doblado en el hablar. Y otras ocurre al revés. De Trajano conocieron primero en Roma su buena vida que no su mala cara. Severo, que era calmado y juicioso, a pesar de que su palidez, delgadez, ojos prominentes hacían esperar de él un carácter impulsivo.
La apariencia física, por tanto, a veces no concordaba con la catadura moral. Y señala como explicaciones causantes del carácter tanto lo ocurrido a la madre durante el embarazo como la crianza y primera infancia. De este modo, la etopeya se construye sobre elementos propios del retrato, como es la atención a los estudios, los afectos y las virtudes y vicios aprendidos, pero coloreados con aspectos muy particulares propios de este autor, basados en anécdotas y datos a veces cercanos a lo novelesco. Esto supone no tanto una desviación de los modelos, que también influyen detalles sorprendentes y rasgos cuya consideración no parece en principio apropiada. Los dichos agudos de los personajes conforman el retrato en esa andadura de Valerio Máximo. Guevara los aprovecha para colorear mejor no el ingenio, sino la personalidad del retratado. Por ejemplo, Antonino Pío, naturalmente fue hombre sano, excepto en los dientes y muelas, que se le cayeron antes de tiempo. Como un gran artífice se obligase de ponerle unos dientes con que pudiese comer y hablar, díjole Antonino, pues nunca de mi corazón salió palabra doblada, nunca en mi boca entrarán dientes fingidos. Los retratos se complementan con la inclusión de razonamientos, pláticas y cartas que sirven para potenciar como documentos verídicos el distanciamiento del autor, cuya intervención se esfuma en estos textos presentados como traducción directa de los sentimientos o las ideas del personaje, ya a través de palabras escritas, la carta, ya a través de palabras pronunciadas, la plática. Este tipo de complementos habían motivado el éxito de su libro anterior, el libro áureo de Marco Aurelio, porque en él había incluido las cartas famosas que Marco Aurelio había escrito, son todas fingidas, a sus amadas, y Guevara lo vuelve a utilizar en esta obra. Todo esto produce una sensación de suma de materiales de acarreo para dibujar a sus emperadores. La biografía se construye a saltos, según los datos que se poseen, como serie continuada de episodios, como diversos alumbramientos de una realidad que no se alcanza en el desarrollo temporal, como distintos y múltiples planos para conocer a cada emperador. El tejido de las obras de Guevara tiene uno de sus principales hilos en la erudición que este escritor renacentista muestra no solo citando nombres verdaderos o falsos, en muchos de los casos, sino en la propuesta del conocimiento de personajes famosos de la antigüedad. En esta línea de atender junto a los gobernantes y a los legisladores, médicos, hombres de letras o mujeres famosas. Así, en las epístolas familiares se encuentra el retrato moral vertido como elogio de Licurgo, al que da el tratamiento de filósofo. Fue bajo de cuerpo, algo descolorido, amigo de callar, enemigo de hablar, hombre de poca salud y mucha virtud. Nunca fue notado de cosa deshonesta, nunca perturbó la república, nunca vengó injuria, nunca hizo injusticia ni dijo a nadie palabra mala. Era en el comer templado, en el beber sobrio, en el dar largo, en el recibir recatado, en el dormir corto, en el hablar reposado, en el negociar afable, en el oír paciente, en el expedir pronto, en el castigar manso y en el perdonar benigno. Niño se crió en Tebas, mozo estudió en Atenas, ya hombre pasó a la grande India, ya viejo fue a Lacedemonia. Más interesante puede resultar su detención en las mujeres, como por ejemplo en la reina Zenobia. En ese ámbito transitado ya desde Boccaccio, de Claris Mulieribus o de las mujeres ilustres en romance, en la traducción castellana, con adiciones ilustradas desde las primeras. También dio lugar a colecciones específicas como la de Galle, de retratos de mujeres de la Biblia, Icones Illustrium Feminarum Veteris Testamenti, ya de 1613, o la inclusión de retratos de mujeres como parejas de los gobernantes y reyes, como hace Rouillet en el ya citado Prontuarium Iconum Insignium.
Esta reina ocupa un razonamiento completo, incluido en las epístolas familiares, donde se resaltan todas sus cualidades, virtudes y buenos hechos en el gobierno tras la muerte del marido. Un retrato completo realizado a modo de biografía. Todas las veces que salía en campo a ver sus ejércitos o a hablar, iba muy bien armada, porque de mujer no quería tener más de solo el nombre y los hechos de varón. La describe de la siguiente manera. De su cuerpo natural era Zenobia de cuerpo alta, la cara aguileña, los ojos grandes, la frente ancha, los pechos altos, el rostro blanco, las mejillas coloradas, la boca pequeña, los dientes menudos, de manera que todos la tenían por ser recia y la amaban por ser hermosa. Con ser Zenobia la más rica, la más hermosa, la más libre, la más poderosa, la más mirada y aún la más deseada mujer de toda Asia, jamás se dijo de ella alguna deshonestidad ni se vio en ella alguna liviandad. Pero existen 3 retratos que han hecho famoso a Antonio de Guevara, pues mereció por ellos ser citado por Cervantes en el prólogo del Quijote. Si tratáredes de ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro. Si de mujeres rameras, ahí está el obispo de Mondoñedo, que os prestará a Lamia, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito. El obispo de Mondoñedo es, por supuesto, Antonio de Guevara. Se refiere a una de sus epístolas en que trata de 3 enamoradas antiquísimas, bajo la ficción, y esto es lo curioso, de estar desengañando a su corresponsal sobre 3 pinturas que éste creía que eran de santas y a las que él rezaba con mucha devoción. Es el caso que Guevara recibe junto con la carta, y leo, unas ricas tablas en las cuales estaban unas imágenes asaz bien pintadas y no menos bien tratadas. Era esta Lamia, esta Flora, esta Laida, que vos, Señor, tenéis por santas, fueron las 3 más hermosas y más famosas rameras que nacieron en Asia y se criaron en Europa. Tablas que después de aclarar quiénes son las retratadas, devuelve a su dueño haciéndole saber su valor, porque todos los que entraren en vuestra recámara tendrán que mirar en la pintura y vos, Señor, que les contar la historia. Quedan así vinculadas las imágenes con la biografía de las cortesanas retratadas. Estas biografías siguen un esquema o canon muy cercano al del retrato retórico. Lugar de origen, nacimiento y patria, linaje, época en que vivió, cualidades especiales, casi en relación con su profesión, hechos y dichos dignos de memoria, como anécdotas de conducta y respuestas donde muestran su inteligencia, atención a la muerte, cuándo ocurrió y a qué edad, y fama en el recuerdo de los contemporáneos, en el caso de Lamia, o la casi divinización para Flora, a la que se dedicó un templo para su culto. La importancia de la memoria se constata, leo, de estas 3 se dice y escribe que fueron las enamoradas más ricas del mundo mientras vivieron y que dejaron de sí mayores memorias cuando murieron, porque en los pueblos les pusieron estatuas y los escritores escribieron de ellas grandes cosas. Y como si pudieran por derecho pertenecer a estas colecciones de ilustres mujeres del Renacimiento. La apariencia de las 3 queda manifiesta de modo conjunto en una alabanza de rasgos idóneos para cualquier cortesana de éxito. De estas 3 se dice y escribe que fueron dotadas de todas gracias, a saber, hermosas de rostro, altas de cuerpo, anchas de frente, gruesas de pechos, cortas de cintura, largas de manos, diestras en el tañer y suaves en el cantar, polidas en el vestir, amorosas en el mirar, disimuladas en el amar y muy cautas en el pedir. De estas 3 se dice y escribe por excelencia que nunca príncipe amaron que las dejase, ni jamás ellas, ni jamás cosa pidieron que se les negase. Si consideramos lo que Plinio propone en su Historia Natural,
es decir, que una finalidad de retratar es la de perpetuar el conocimiento de las personas, refiriéndose a la costumbre, que sabemos que existía, de colocar las efigies de los escritores junto a sus obras en las bibliotecas, entendemos que para tener una presencia verdadera del personaje ilustre se necesitara su imagen. Como digo, esto también se puede relacionar con esa costumbre de incluir el retrato grabado del autor al principio de los libros. Por ello, también se queja del uso que de los retratos se hace en su tiempo, valorando más el material en que están hechos que el significado de la conservación de la memoria del retratado y del alcance que puede tener el rostro, que se brinda a la vez como una propuesta modélica. Así, Gracián, en la crisis segunda de la parte segunda del Criticón, ejemplifica muy bien esta idea. Su personaje, Salastano, que ha hecho de su casa un museo, gabinete de curiosidades, colecciona y aprecia retratos no por su valor material, sino como joyas de virtud que encierran el recuerdo del pasado y la propuesta moral para el futuro. Dice así: Primor fue siempre de acertada política, ponderó Critilo, eternizar los varones insignes en estatuas, en sellos y en medallas, ya para ideas de los venideros, ya para premio de los pasados. Véase que fueron hombres y que no son imposibles sus ejemplos. Al fin, dijo el criado, háselos entregado la antigüedad a mi amo, que ya que no los pudo eternizar en sí mismos, se consuela en conservarlos en imágenes. Y dejando los materiales portentos de la naturaleza, allí veréis en fieles retratos todas las personas insignes de los siglos, así hombres como mujeres, que de verdad las hay, los sabios y los valerosos, los césares y las emperatrices, no ya en oro, que esa es cualidad ordinaria, sino en piedras preciosas y en camafeo. De hecho, se viene a decir que gracias a las imágenes, a los retratos que se tiene de las personas ilustres, en el presente se puede caminar siglos. Las monedas y medallas brindaban los rostros de los personajes que se presentaban en los textos. Fue una labor conjunta el cotejo de escritos e imágenes, porque en esas caras de perfil se ilustra un carácter en el que encontrar de manera instantánea lo que los escritos proponían. No es extraño que las letras que acompañaban las caras se convirtieran en lemas que resumían lo esencial del personaje representado, sus virtudes, su valía y los motivos de su fama para la posteridad. Estos lemas se solían colocar en los reversos, dotando así a la medalla de cierto significado emblemático. La imprenta aprovechó esta tendencia surgida desde el humanismo, pero que tocaba la curiosidad de muchos más, y comenzaron a publicarse libros de medallas con personajes históricos, antiguos y modernos, y retratos inventados. Así lo denuncia también Antonio Agustín en el ya citado Diálogo de las Medallas. Esa costumbre de que ya que se vendían bien, pues inventarse todos los retratos. Dice así: y porque hablemos de medallas, en un libro de molde, es decir, impreso, andan los retratos de todas las personas señaladas en el mundo, donde fingen los gestos de Adán y Noé, y de Príamo y Héctor, y de otros tantos de los cuales no se hallan monedas. Y en tiempo del Papa León y de Clemente, imprimieron un libro que creo que fue el primero que se ha impreso de medallas. Allí ponen al lado de los emperadores, en las cuales hay algunas erradas, muchas otras de las mujeres, padres, hermanos, hermanas, de ellos que nunca fueron vistas en ninguna parte, sino que tomaron los nombres propios que se hallaban en Suetonio Tranquilino y otros en la vida de aquel emperador, y fingían una medalla para cada uno. En varias colecciones se perpetuó la modalidad del retrato como medalla, tanto de personajes de la antigüedad como de coetáneos que querían dar un barniz de veracidad y prestigio con este formato. El uso del lema y a menudo el acompañamiento de la biografía
o de un epigrama, diseñan un género que se denomina libro de icones, entendiendo icón como se define en el tesoro de la lengua, es decir, del siglo XVII, de Sebastián de Covarrubias. Leo: los libros de retratos que nos representan las figuras de ilustres varones traen este sobrescrito y título, y por eso es fuerza declararlo aquí. Vale tanto como semejanza, icón, efigie, imago. Un buen ejemplo con los textos en latín es el libro de Arias Montano y Philips Gallet, Virorum Doctorum de Disciplinas Benemerentium Effigies. En él se presentan 44 ilustres humanistas, desde Luis Vives o Aldo Manuzio hasta el propio Arias Montano. No faltan Erasmo, Tomás Moro, Dante, Petrarca, Ficino, etc. Se atiende pues al humanismo europeo de italianos a flamencos, de franceses a ingleses y en distintas vertientes del saber, de cosmografía a medicina, filología, ámbito religioso y jurídico. Las intenciones eran las de abrir la idea de utilidad de la sabiduría humana a todas las vertientes, incluidas y sobre todo las nuevas propiciadas por las técnicas, y también el borrado de las fronteras geográficas, religiosas o políticas. En la portada, que se ve allí, el frontispicio es una imagen de dos mujeres que sujetan un pergamino en el que puede leerse la inscripción que está dedicada a la sabiduría cultivadora de los hombres. Galle en sus trabajos pretendía honrar la fama de aquellos hombres, agrandando a parientes, admiradores y conciudadanos, y le pareció casi obligado que junto al talento se conociera su rostro. Arias Montano, aficionado y admirador de la pintura, brindaba la vertiente del reconocimiento de la fama con sus versos a modo de epigrama. Podría así considerarse esta obra en el género de los emblemas. El género del grabado supuso un aliciente muy importante para el libro en el mercado. A la imprenta le interesaba este vínculo entre imagen y texto en cualquier obra, pero fue en la de las colecciones de retratos en la que mejor se podía comprobar su éxito. De ahí el surgimiento de los libros de icones de varones ilustres que además aportaban uno de los planteamientos del humanismo, la evocación de una república de hombres de letras en el sentido más amplio. Se pasa así a la difusión de los retratos de antiguos, la mayoría basados en la imaginación, a la consideración de los modernos como dignos ejemplos de reconocimiento y fama de sus amigos y propios coetáneos. Como señala Gómez Canseco a propósito de esta obra que he citado de Arias Montano, los humanistas, fuertemente implicados con los principios éticos, después de reivindicar los hombres del pasado como modelos de comportamiento humano, proponen ahora a autores contemporáneos como paradigma de ética y sabiduría y se reivindican todo un grupo intelectual vivo, que en el caso de la obra de Arias Montano es, leo, forjado en torno a las prensas de Plantino. A ello hay que unir dos circunstancias que dieron mayor relevancia al género de los retratos de hombres ilustres modernos. Una, que se difundían también de modo exento los retratos, ya tomados de los grabados que los impresores utilizaban para sus libros, ya basado en los retratos pintados por reconocidos artistas. Erasmos por Quintín Metsís, Castiglione por Rafael, Tomás Moro por Holbein. 2. El coleccionismo que implicaba la búsqueda de estos retratos para añadir a las bibliotecas, las casas de anticuarios y mecenas, y se utiliza el motivo de la galería de autores célebres como decoración de una biblioteca. Este era el caso de la Biblioteca Capitular y Colombina, o de algunas bibliotecas o gabinetes particulares como el que tuvo en Sevilla Gonzalo Argote de Molina y que conocemos precisamente por el testimonio directo de Pacheco, del que hablaré a continuación. Estas efigies crearon unos modelos con unas características especiales, desde las diferentes poses del retratado a los objetos que debían aparecer. En estas imágenes
No faltan los gestos que tienen que ver con la escritura. Como veis, ahí he elegido una serie de retratos en los que el retratado aparece con el libro. La cabeza pensativa o levantada, como en el momento de la inspiración, la mano sobre el papel o los libros abiertos. Esos libros, a veces apilados detrás o sobre la mesa, eran del propio retratado de los de sus modelos. En los retratos de poetas es habitual la obra de Petrarca abierta para el posible reconocimiento de un soneto. Y paso ya, por último, como culminación de esta simbiosis entre retrato pictórico y retrato literario, al libro de los verdaderos retratos de Francisco Pacheco, comenzado en 1599. El manuscrito que se conserva de esta obra en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, y con algún otro material en la Biblioteca de Palacio y en la Biblioteca Nacional, presenta un estadio correspondiente a un proyecto muy avanzado, pero aún sin cerrar. En él, 56 imágenes, acompañadas la mayoría de una biografía breve y un elogio poético, rinden homenaje a las personas ilustres del ámbito sevillano o relacionado con él. Quizá lo más significativo es su atención exclusiva a los modernos, pues el primero de la colección es el que ya he citado antes, Pedro Mejía, es decir, perteneciente ya al mundo renacentista. Es en este sentido un álbum amicorum, construido sobre la premisa de exaltar la memoria de unos varones ligados a una ciudad. Como dice Andrés Soria, sería como una tertulia eternizada, como una recopilación que construye un atrevido proyecto en el que Pacheco echa mano de colaboradores tanto para el material iconográfico como el biográfico y el poético. No hay orden que manifieste unos criterios intencionados, ya que no responden ni a una cronología ni a una agrupación por dedicación profesional. No todos están completos. De hecho, algunos retratos no tienen el nombre puesto, por lo que reconocer a quién corresponde ha dado lugar a atribuciones. En estos casos no hay, por supuesto, biografía. Faltan también algunos elogios y la mayoría están tomados de otros autores, siempre seleccionados por el propio Pacheco, cuyos conocimientos literarios se habían bien demostrado en su labor de recopilador de manuscritos, como en el caso de Baltasar del Alcázar, y de editor, como hizo con la obra de Fernando de Herrera. Los retratos constituyen un repertorio de varones dedicados a distintas profesiones. Así, aunque hay una mayoría ligados a la Iglesia, clérigos, predicadores, no faltan médicos, músicos, letrados, hombres de armas, etc. Vienen encuadrados en un marco arquitectónico que en la parte superior contiene una cartela con una cita bíblica y en la inferior el nombre del retratado. La biografía se escribe siempre una vez fallecido el retratado, cumpliendo así con lo que es norma desde la configuración retórica del género. Quizá esto explique la indecisión a la hora de publicarlo y que algunos retratos carezcan de texto biográfico, estando cerrados ya, eso sí, los correspondientes a los que ya han fallecido. Pacheco podía tener la parte literaria en borrador, a la espera también de la información solicitada de los que habían conocido a los personajes. Todo ello supone un intento de proporcionar siempre datos verídicos y contrastados, apreciando el significado de la biografía como labor hermanada con la historiografía. Aunque los elementos que se manejan se ajustan a los constitutivos del retrato retórico, orígenes, educación, cualidades y hazañas, descripción de su muerte, no se organizan en un orden ni guardan equilibrio entre las diferentes semblanzas. En cada una de ellas hay mayor o menor detención respondiendo al material que se ha podido obtener. En la mayoría falta la prosopografía, que resulta innecesaria, evidentemente, al ir acompañando a la imagen pictórica. Pero en algunos casos incluso se recoge. Por ejemplo, en lo natural fue pequeño de cuerpo en debida proporción, la cabeza grande, bien formada, poblada de cabello algo crespo y el cerquillo cerrado, la frente espaciosa, el rostro más redondo que aguileño, como lo demuestra el retrato.
trigueño el color, los ojos verdes y vivos. Corresponde este retrato a Fray Luis de León y sin duda complementa el grabado, pues proporciona datos que en él ni aparecen ni podrían deducirse, aunque otros sirven para estrechar o establecer el vínculo entre literatura y pintura. Pacheco se muestra consciente de esta relación apoyando la etopeya en el gesto. Leíase en la gravedad de su rostro el peso de la nobleza de su alma. Resplandecía en medio de esto, por excelencia, una humildad profunda. La etopeya se construye ligada a las costumbres que demuestran la virtud del retratado. Práctica de ayunos, mortificaciones y dedicación a las oraciones en los clérigos, que son prácticas ascéticas, vida bien regalada en la de los letrados, se atiende a las obras tanto como reflejo de la calidad del personaje, como también brinda el soporte para su fama. Así, y según cada profesión, se consignan obras escritas, fundaciones o cargos. Los predicadores, que son casi la mitad de los presentes en el libro, se presentan como un estudio de retrato espiritual. Y esto coincide con la naturaleza espiritual del hombre moderno. Para ello hace coincidir una efigie de quietud con una pose de santidad, consecuencias de la predicación bienhechora. Esto supone una clara idealización intencionada que no desfigura la naturalidad del retratado. Se vincula así imagen y texto, desde la serenidad que deja entrever la fatiga del que dedica su vida sin descanso a lograr la salvación de los demás, al que dirige su mirada solicitando quizá ayuda divina. La naturalidad se apoya y demuestra además por la cercanía de la pintura al retrato original. Como se dice de Luis Ponce de León, cuyo perfecto retrato es el presente, copiado del verdadero original. Entendemos que por original se refiere al realizado en vida, teniendo como modelo al propio retratado. Los poetas aparecen en su mayoría con una corona de laurel, lo que era habitual en algunos retratos del primer Renacimiento. Así, Fernando de Herrera, Gutiérrez de Cetina, Baltasar del Alcázar, Cristóbal Mosquera de Figueroa, etc., lo que significa un rasgo destacado de personalidad. Pero no aparece, por ejemplo, en Fray Luis de León o en San Juan de la Cruz, cuyas cualidades eran más trascendentes en relación con las virtudes religiosas. Los dos humanistas de más renombre, Pedro Mejía y Juan de Mallara, ahí tenéis a Pedro Mejía, coinciden en llevar la cabeza tapada con un bonete. Para las breves biografías, en cada profesión los datos se prestan a mostrar la excepcionalidad del retrato. Así la voz, como la del doctor Álvaro Pizaño de Palacios, porque le había dotado el cielo junto con las buenas letras de dispuesta y gallarda persona, elegante estilo y sonora voz. No faltan documentos como la carta que corrobora la hazaña de Cristóbal de Sayas y Alfaro en el levantamiento de los moriscos de Granada. Y tampoco faltan, aunque no son abundantes, dichos y anécdotas que configuren el ingenio. Solo un ejemplo, el de uno que desde niño se subía a una silla como si fuera un púlpito. De mayor fue predicador, claro. De las biografías de los emperadores, de las de los hombres ilustres de antigüedad a los modernos, hay un continuo, un modo de recopilar datos y de utilizarlos. Con diversos materiales se ciñen en lo posible a lo establecido en el retrato retórico y formulan aproximaciones según las particularidades de cada retratado. Pero lo más destacable es ese trasfondo de la imagen, desde la efigie a los signos de una conducta, apelando a lo extraordinario en una conjunción de lo individual y de lo social, como impronta de una vida que se convierte en llamada al dejar memoria y fama. El retrato de antiguos y coetáneos deviene parte esencial del quehacer pictórico y del literario en su vertiente histórica y también en la vertiente de ficción. Muchas gracias por la atención. Ahora sí hay preguntas. Muchas gracias, Asunción. Muchas gracias. Creo que hemos visto
y escuchado algunos fragmentos y algunas piezas que quizás no hubiésemos visto de ninguna otra manera si no nos las muestran. No son libros muy transitados y normalmente no nos da tiempo en los programas curriculares a abarcar tantos géneros ni tantas posibilidades, así que bueno, creo que ha sido una buena oportunidad de conocer el origen de los retratos. Y ahora los estudiantes, si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna consideración. ¿Nada? A mí me ha hecho ilusión pensar, Asunción, que lo de inventarse cosas, no, lo de las alucinaciones de la inteligencia artificial ya existía en su tiempo y los sabios también se inventaban, no solamente las efigies, sino el contenido, ¿no?, de los retratos. Así que bueno, no es algo tan nuevo el que las mentes nos inventemos, ya sean reales o artificiales. Pues sí, tienes mucha razón. Lo que pasa es que es verdad que en aquel momento no tenían medios y sí, todas esas mentiras colaban y la gente encantada de conocer cómo eran hoy. Bueno, no sé realmente si hay tanta diferencia, pero es cierto que hay delito porque ahora sí se puede conocer ciertas realidades que se inventan, ¿no? Asunción, yo me voy a permitir una pregunta simplemente para un poco abusando, porque claro, tú nos has trazado desde un retrato retórico, literario, cómo eso se comunica con el retrato artístico a través del grabado y las diferentes modalidades. ¿Qué hacemos con el retrato de la dama? Con el retrato amoroso. Con el retrato amoroso. Con el retrato de la dama, que es otro tema, que has apuntado algo sobre las mujeres, es que yo quería que hiciese un poco esa reflexión. Como tú dices, es otro tema, porque claro, el retrato de la dama ya entra en niveles totalmente literarios, ¿no? Es decir, el retrato de la dama en poesía, ¿no? Sí, claro. Yo no he querido entrar para nada en eso. Totalmente, y solamente pero yo he querido abrir la puerta. Hombre, como tú muy bien sabes y quizá mucho mejor que yo, pues hay también unas constantes, ¿no?, en el retrato de la dama en poesía, referidas a las partes que también está aquí en el retrato retórico, que van desde los ojos con la importancia de la mirada, las manos, que son fundamentales, ¿no?, creo yo también, y también la voz, ¿no? Esos tres elementos son fundamentales y están no solamente, digamos, como bien sabes, en la poesía del siglo de oro, sino que si, por ejemplo, nos vamos ya al 19, vemos un Becker, en Becker vemos que es lo mismo, es decir, que incluso muchas veces la mirada sustituye, no hay que describir los ojos, es la mirada la que sustituye como metáfora a los ojos, ¿no?, o la voz a la boca. No vamos a caer en las metáforas esas consabidas de la boca, y los dientes de perlas y todas esas cosas, sino en relación con lo que yo he expuesto, pues sí, tiene que ver, es decir, pero luego también habría que entrar en la poesía satírica y ver, en cambio, los otros elementos que se utilizan para desdibujar de alguna manera, o dibujar en vez de una belleza, una hermosura, una fealdad, ¿no? Muy bien. Bueno, era un poco una trampilla. Bueno, pues yo al final iba a decir, pero bueno, no lo he dicho, que claro, porque acabo diciéndome lo de ficción, ¿no?, el retrato de y el retrato de ficción. Y la frase que tenía apuntada y no la he dicho es, pero eso ya es otra cosa, es otra conferencia. Totalmente. Bueno, pues te emplazamos, la otra vez quedamos emplazados al retrato desde los gabinetes de curiosidades, así que el siguiente podemos avanzar hacia el retrato literario ficticio de damas o de caballeros, ya lo planteamos. Yo os animo a que preguntéis todo lo que queráis. Sé que he dicho bastantes nombres y títulos de obras en latín, sé lo que eso supone, pero he intentado complementarlo con las diapositivas donde yo ponía el nombre del que hacía el retrato, el grabador, y también el título en latín por si queríais tomar nota. Es decir, que es verdad que no me he detenido en explicar esas obras porque yo contaba con ese apoyo, en este caso visual, que tiene la proyección de la diapositiva. Pero por eso digo
que a lo mejor he ido demasiado rápido, lo he dicho al principio, quizá he tocado demasiados puntos, sobre todo, como también creo que ha recalcado muy acertadamente vuestra profesora Belén Molina, de autores que no suelen entrar, no ya en los programas de estudio de arte, sino tampoco en los programas de estudio de literatura española. Autores como Mejía o Antonio de Guevara, que he estado citando, o Antonio Agustín, pues no son autores que se conozcan cuando se estudia la carrera, creo yo. ¿Crees bien? En primer lugar, Asunción, enhorabuena, porque la verdad que para los que fuimos de los últimos informarnos contigo, pues es un placer volver a verte en acción y sobre todo verte en plena forma. Yo estaba pensando a raíz de la referencia que hacía Belén antes a la anterior conferencia, a la de las 20 curiosidades, en que me parece que hay algo en común entre aquella y esta, y es que hay un afán coleccionista, ¿no? Antes era coleccionar lo que no existe y de repente pues estaban restos de animales mitológicos y demás. En este caso encontramos el coleccionar lo que existe de las personas, y a mí incluso me recordaba cuando yo era adolescente y coleccionaba cromos de futbolistas o de lo que fuera, ¿no? El tener ahí a las personalidades, a los individuos como civiles enmarcados. Esto me lleva a mi pregunta, que mi pregunta es, a raíz de esa comparación que haces con el origen de los bustos de los emperadores romanos, ¿cómo crees tú que afecta desde el punto de vista de la recepción el hecho de contemplar ese gabinete de personalidades en forma de busto, de estatuas y quizás por lo tanto un cierto aire grandilocuente y escrito en piedra que permanece más, ¿no? A este momento en el que pues ya tenemos imprenta, está en papel y circula de otra manera la colección, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que como tú muy bien señalas, es que es básico la imprenta. Es decir, hasta ese momento, hasta el momento de la imprenta y la difusión mediante los libros, solo se podía conocer la cara de una persona, como pues en el siglo XV, en el siglo XIV, un Petrarca, por ejemplo, si conseguía una medalla, o sea, una moneda, donde estuviera la efigie del emperador o un busto. No había otra manera. Sin embargo, sí hay un libro del siglo XV que es como una enorme enciclopedia, de donde he sacado yo la diapositiva de Licurgo, que en ese diccionario sí vienen todos los antiguos, en este de Licurgo, ahí vienen, como veis, junto con el texto, y es una auténtica, yo creo que una novedad y algo que le debió de dar muchísimo éxito a la venta de ese libro. En el margen viene el retrato de las personas de las que se va hablando. Pero eso no se hace, ves que no es un grabado, es una pintura, ¿no? a pluma, parece. Y bueno, es lo que tú dices, es que yo creo que es muy humano el coleccionar, ¿no? A nuestros héroes preferidos o los personajes, como tú dices, que nos entusiasman del deporte o de cualquier otra cosa, porque nos gusta, como dice el propio también, bueno, no solo Antonio Agustín, también lo dice Graciani y otros muchos, es que nos gusta conocer, ver la imagen junto con las palabras, que tiene mucho más impacto una imagen que unas palabras. Entonces yo creo que de ahí surgen todo este tipo de libros que, viendo el amplio campo que ha abierto la imprenta, se configuran como libros en los que aparece la imagen y la biografía. La biografía corta, larga, según. Algunos son solamente una indicación, otros son más extensos. En fin, no sé si he respondido, pero bueno, me parece muy interesante tu pregunta, sí. Bueno, pues si os parece ya que va siendo tarde, Asunción, vamos recogiendo. Pues nada, muchas gracias por la atención, de verdad. Muchas gracias a todos.